Ahora vamos a vincular los datos que acabamos de traer desde Excel, los datos a los que les acabamos de agregar el campo numeración que corresponde a los números autogenerados por Excel, por archivo en el campo levantamientos. Recuerden, el shape levantamientos no tiene, solamente tiene el FID, que es el número automáticamente generado por él. Y vamos a agregar los datos de usos y alturas que habíamos levantado en campo y que teníamos en esta tabla, en la tabla de datos. Para eso vamos a dar clic derecho en levantamientos y vamos a hacer un join. Y ese join es un join de atributos de una tabla. Aquí en este desplegable hay dos opciones, escogemos la primera para esta operación. Lo primero que nos pregunta es escoger el campo de la cobertura de levantamientos que contiene los datos que hacen llave con los datos levantados en sitio. En este caso, ese campo es el campo FID, el campo de numeración automática. Y ahora me pregunta cuál es la tabla que contiene los datos que quiero agregar. En este caso la tabla de datos. Aquí me muestro un listado de todas las tablas disponibles en el proyecto: la tabla de la cobertura de villas, la de manzana, el lote centros, el lote del centro y las construcciones. Y la que me interesa son los datos. Y el tercer paso es de la tabla de datos, de la tabla que acabo de seleccionar, cuál es el campo que contiene los números que hacen vínculo con el campo FID, en este caso de numeración, que es el que acabamos de generar en Excel. Le decimos OK y Yes. En levantamientos vamos a ver las propiedades, la tabla, y acá deben estar todos los datos que traímos o que habíamos levantado en campo, que habíamos registrado en Excel y que ahora acabamos de asociar a la cobertura de puntos. Bien, estos datos, los de alturas y los de usos, están locales en la tabla de datos y están virtuales en la tabla de levantamientos. Para la operación siguiente vamos a tener que hacerlos reales en la tabla de levantamientos, es decir, en esta tabla, en la tabla de la cobertura de levantamientos. Para eso, fíjense que lo especificamos bien cuáles son los datos nativos de la tabla de levantamientos. Cuando él dice levantamientos.fid, es que el FID es un atributo de levantamientos, el shape es un atributo de levantamientos, y el ID es un shape de levantamientos, mientras que todos los que preceden por la palabra datos son los datos virtuales, los datos que traemos de la tabla de datos. Ahora voy a hacer un campo de la tabla de levantamientos que contenga los atributos de uso y los atributos de altura. Para eso vamos a Options, vamos a Add Field y generamos un campo con el nombre usos. No importa que sea el mismo nombre porque él lo diferencia teniendo en cuenta el origen. El field o el campo usos es de tipo texto y de longitud le podemos poner unos 20 caracteres, es el número de caracteres que se permiten escribir en cada una de las celdas. Y ahora vamos a llenar estos campos, estas celdas, con los datos de la tabla datos y del atributo usos. Para eso damos clic en la calculadora, en Calculate Values, decimos que sí, y él acá me pregunta levantamientos.usos, es decir, el campo que acabamos de crear y sobre el cual hicimos clic derecho y escogimos la opción Calculator. Levantamientos.usos es igual a, y cualquiera de esos campos los puedo poner acá. En este caso me interesa que se iguale a datos.usos, es decir, a los usos que vienen de la tabla de datos. Le decimos OK y aquí están los datos. Y vamos a hacer lo mismo para alturas. Vamos a opciones, adicionamos un campo, con la diferencia que el campo altura no es de texto sino es un entero. La precisión me sirve el 0, la precisión es el número de decimales que tiene los campos de tipo numérico. Si le pongo 1, pues me permitirá adicionar un valor decimal después de la coma. En 0 pues ni siquiera va a haber comas. Le damos OK y damos clic derecho sobre levantamientos.altura, calculamos valores, decimos que sí y le decimos que los datos que van a ir en levantamientos.altura son los mismos datos que están en datos.altura, es decir, que vienen en la tabla de datos y que están en el campo de alturas.
Lo seleccionamos con un clic sencillo, ok, y aquí están los datos. Esto lo hicimos para que al remover el join, es decir, al eliminar el vínculo entre la cobertura de levantamientos y la tabla de datos, los datos que me interesan permanezcan en el shape de puntos, en el shapefile de puntos. Vamos a removerlo, el join, a la tabla de datos, y vamos a ver la tabla de atributos, a ver si es cierto. Efectivamente aquí tengo los usos y las alturas tal y como estaba en la tabla de datos, sin que yo mantenga el vínculo con dicha tabla. Muy bien, eso se hace para el siguiente paso, como paso previo al paso siguiente, y es un join, pero ya no a una tabla, sino un join que tiene en cuenta los atributos geográficos de dos coberturas. En este caso voy a aprovechar el hecho de que los puntos están dentro de cada uno de los lotes para pasar estos datos a mi manzana, que como saben pues no tiene ningún dato previo, sino otros datos distintos a los usos y a las alturas. Entonces para eso vamos a hacer un join desde mi manzana, clic derecho, join, y ya no va a ser un join de atributos a una tabla, sino un join de datos basados en una localización espacial, es decir, en una correlación geográfica. Seleccionamos esa opción, le decimos en el primer paso cuál es la cobertura que contiene los datos que me interesa vincular. En este caso efectivamente es la cobertura de levantamientos, que es esta cobertura de puntos con la que hemos venido trabajando. Él aquí confirma que estamos haciendo join de puntos a polígonos, y me da dos opciones. Esta opción es un poco más estadística. Esta opción, si leemos bien, nos dice que cada polígono recibirá los atributos del punto que está dentro de sus límites o cercano a sus límites. Le vamos a dar, esta operación genera una cobertura nueva, así que le ponemos un nombre, lo ubicamos dentro de nuestra carpeta y le ponemos acá un nombre que puede ser manzana con datos. Solo poner el nombre que quieran. Guardamos, decimos OK, y ahora aquí generó una nueva cobertura, la puso en la parte de arriba. Vamos a organizarla donde debe quedar, que es junto con los demás datos. Para eso, para mover shapefiles en este panel lateral, lo tenemos que hacer desde la opción display. Acá sí nos permite hacer ese tipo de movimientos, pero la opción display no nos muestra las tablas. Esa es la diferencia entre estas dos tabletas de acá abajo. Bien, ahora miremos qué datos tiene la cobertura manzana de datos diferentes a las de mi manzana. Habíamos visto que en mi manzana estaba el área y estaban otros atributos, pero no tenía naturalmente ni los usos ni las alturas, porque son datos que se habían levantado en sitio y que hasta ahora solamente eran propiedad de la cobertura de puntos levantamientos. Si el espacial join fue correcta, esta cobertura de manzana datos, de manzana con datos, debe tener los datos de mi manzana y los datos de levantamientos. Miremos, hasta aquí van los datos de mi manzana y aquí está el uso y la altura. Eso quiere decir que si hago un mapa temático en propiedades, Symbology, puedo hacer un mapa teniendo en cuenta la categoría usos o el campo usos, add all values, y aquí tenemos los usos en la manzana. Otra análisis que podemos hacer es por valores cuantitativos. A través del campo alturas podemos saber cuáles lotes tienen construcciones con mayor altura que otros, y ese sería el resultado.